Buenos días o buenas tardes. En este vídeo lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso sobre las funciones más básicas del Adobe Animate. Hay un vídeo ya sobre esto, pero es sobre la versión 2018 y esta es sobre la última versión. Algunas pequeñas diferencias hay, pero creo que son las suficientes como para que tengamos que hacer este trabajo otra vez. Son más que nada cosas que se ven un poco distintas en pantalla y vamos a ver una herramienta que es diferente. Vale, hemos abierto el Animate. Esta es como la pantalla de bienvenida donde aparecen los proyectos anteriores. Y nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí donde dice crear nuevo. Tenemos esta es la ventana de introducción donde hacemos los ajustes de los parámetros iniciales. Para esta asignatura, trabajar en HD es mucho más que suficiente. Tú aquí puedes seleccionar distintas resoluciones o distintos tamaños de pantalla para la exportación de tu proyecto final, que puede ser en HD, Full HD, 4K o un tamaño que tú puedas personalizar. Yo me voy a quedar con 1280 x 720 porque es un buen tamaño. Es lo suficientemente grande para crear vídeos que se vean bien si en algún momento hay que subirlos a alguna plataforma. Y tampoco es tan enorme como un 4K, que finalmente es casi un desperdicio de espacio, ¿no? Porque no estamos trabajando, al menos dentro de esta asignatura, no estamos trabajando para una producción que vaya a proyectarse en ningún lado. Vale, anchura y altura se mide en píxeles y aquí seleccionamos nosotros la velocidad de fotogramas. Recordemos que la velocidad de fotogramas es la cantidad de cuadros por segundo que nosotros queremos que tenga nuestra película. Mientras más cuadros por segundo tenga, por supuesto va a ser más fluida y se va a ver mucho más suave cualquier animación que nosotros hagamos. Sin embargo, al estar trabajando en esta animación bueno, vamos a hacer animación cuadro a cuadro. Entonces debemos seleccionar una velocidad de frames, una velocidad de fotogramas que esté equilibrada entre fluidez y economía. Una buena velocidad de fotogramas, que es como la velocidad estándar, es 12 fotogramas por segundo. Ustedes saben bastante bien que la velocidad de fotogramas estándar del cine es de 24 fotogramas por segundo, que es un número muy práctico. Nosotros en animación vamos a trabajar con 12 fotogramas por segundo, que es la mitad de eso. Esta velocidad es también la que se conoce como animar a 2. Eso quiere decir que un cuadro dura 2 fotogramas estándar de cine, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí directamente a 12. Podríamos ponerlo a 24 y luego hacer que cada uno de nuestros dibujos durara 2 frames. Vamos a ponerlo a 24 frames por segundo. Vamos a aprovechar de explicar un poco la línea de tiempo, que es esta cuestión que está aquí abajo, con todas sus características, sus frames, y vamos a hablar un poco de la velocidad. Esto que está aquí abajo es nuestra línea de tiempo, ¿vale? Dentro de mi programa aparece aquí abajo, porque yo tengo mi espacio de trabajo configurado así, donde puedo ver los distintos espacios de trabajo, aquí donde en el menú superior en ventana. Espacios de trabajo. Hay un montón de espacios de trabajo distintos. Yo utilizo el que dice conceptos básicos. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de herramientas no excesivas en pantalla y puedo acomodar todas las que yo uso habitualmente. Y tengo una superficie de trabajo para dibujar que es bastante grande. ¿Ya? Hay otros espacios de trabajo que son mucho más incómodos, que tienen otras opciones mucho más extendidas y expandidas y que finalmente dejan la ventana esta de la superficie de trabajo, la mesa de animación mucho más pequeñita. Vale, volvamos a nuestro espacio de trabajo básico. Ahí estamos.
Aquí en la parte inferior tenemos nuestra línea de tiempo. Aquí nosotros vamos a ver dispuestos nuestros fotogramas y vamos a ver el tiempo transcurrir. En la parte superior tenemos los segundos, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y aquí tenemos un conteo de fotogramas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Podemos ver que estamos a una velocidad de 24 frames por segundo. Vamos a llenar aquí de algunos frames y vamos a explicar algunas cosas. ¿Cómo lleno esto de frames? Puedo hacerlo de varias formas. Puedo tomar este frame y arrastrarlo, y eso me va a llenar todo este espacio con un solo gran frame, y ese luego después lo puedo convertir a frames independientes. O puedo ir llenando con frames individuales presionando las teclas F, que son F5, F6 y F7. Son las teclas de función que están arriba del teclado. Ah, por cierto, todos los shortcuts que yo voy a decir son de Windows, porque yo soy usuario de Windows. Entonces, ¿qué pasa si yo aprieto F5? Me va a agregar un fotograma común, un fotograma normal, que es un fotograma que es dependiente del fotograma clave anterior. Tenemos tres tipos de fotogramas. Tenemos el fotograma normal, el fotograma clave y el fotograma clave vacío. Fotograma normal es un fotograma que es indistinto de los otros fotogramas. Es como si yo simplemente extendiera el fotograma actual durante todo este tiempo. ¿Ven? Que es solo una gran barra. Eso se consigue con la tecla F5. Te da un frame o fotograma. Con la tecla F6 obtengo un fotograma clave o keyframe. Vamos a probarlo. Ahí está. Ahí se puede apreciar de que es un cuadrito, un frame independiente. Y me voy a poner aquí. Si yo hago algún cambio en este frame, por ejemplo ese, afecta solamente a este último frame y no a todo el conjunto. Si yo hago un cambio en cualquier lugar de esta gran barra, va a afectar a toda la barra, menos al fotograma clave. Voy a deshacer esto. Ahí está. Y por último tengo F7 y F7, ¿qué es lo que me va a dar? F7 me va a dar un keyframe vacío. Así. ¿Ven? Entonces, si yo quiero llenar esto de fotogramas vacíos, voy a apretar F7 muchas veces. Eso me va a dar un montón de fotogramas vacíos en los cuales yo voy a poder ir creando animaciones. Voy a hacer una animación muy rudimentaria ahora para que podamos ver la progresión de los frames. Voy a hacer uno aquí. ¿Lo ven? Tenemos esto ahí y avanzamos un frame y hacemos otro aquí y hacemos un tercero por acá y un cuarto por aquí y un quinto por acá. Entonces en cada frame hay una pequeña diferencia y un dibujo distinto. Entonces cuando cada frame de los 24 frames que componen un segundo es en realidad un cuadro de animación, es lo que conocemos como animar a unos. 24 frames por segundo es igual a animar en unos. Pero si dentro de este esquema de 24 frames por segundo lo que vamos a hacer es
esto. Déjenme un segundo para poder hacer esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dándole a cada uno de estos cuadros un tiempo de 2 frames. Entonces cada dibujito que yo haga aquí va a tener una duración de 2 frames. Eso significa que por cada segundo de animación de los 24, significa que por cada 24 cuadros, yo solo voy a tener 12 dibujos. Y eso es lo que se conoce como animar a 2. Porque en un segundo de cine, que son 24 cuadros, no voy a tener 24 dibujitos, solo voy a tener 12. Eso es animar a 2. Ahora, si yo cada uno de estos frames lo extiendo un tercer frame, me pasé. Por ejemplo, ahí, y en lugar de durar 2 cuadros, dura 3 cuadros, eso se conoce como animar a 3. Esto es en realidad 12 cuadros por segundo. Animar a 3 es 8 por segundo. Se puede animar a 4. Que es en realidad 6 por segundo. Y así. Mientras menos cuadros por segundo haya, por supuesto, va a haber menos fluidez en el movimiento. El punto exacto de compromiso entre economía y fluidez, como les comentaba, está por ahí por los 12 frames por segundo. Es un buen número para trabajar, es un buen número para crear animaciones y es un buen número, por supuesto, para ejercitarnos ahora mismo. Trabajar a 24 frames puede ser súper fluido, pero es agotador, muy agotador. Trabajar a 12 frames es un poquitito menos fluido, pero nos permite concentrarnos mucho más en nuestro quehacer. Y los resultados son igualmente buenos. Ya, pasarse a animación de 8 frames por segundo o de 6 frames por segundo es para ciertas ocasiones. La animación no queda del todo fluida, se ve un poco trabada, se ve un poco cruda, pero en determinadas ocasiones funciona súper bien también. Nosotros en nuestros ejercicios vamos a mantener la velocidad de frames a 12, pero, por una cuestión práctica, pero lo que realmente deberíamos hacer es manejar una velocidad de 24 y usar esta plantilla de doble frame. ¿Por qué? Porque en algún momento existe la posibilidad de que yo quiera hacer un pedacito de animación super fluida. Y 12 frames por segundo se me van a hacer quizás insuficientes. Entonces puedo convertir este pedacito de frame a un frame clave y poder hacer ahí un pedacito intermedio. ¿Lo ven?
Luego voy a volver sobre la línea de tiempo. Solo quería explicar el tema de la velocidad de frames. Nosotros vamos a trabajar siempre con 12 frames por segundo. ¿Ok? Recordar, para insertar frames, F5. Frames clave, F6 y frames clave vacíos, F7. Para eliminar un frame, pues que aprieto la tecla mayúscula y los mismos Fs. Con F5 vas eliminando tecla mayúscula y F5 vas eliminando los frames de a uno que tú quieras. Si tú quieres eliminar un montón de frames, los seleccionas todos y con el botón derecho de tu ratón o con el botón con función o control clic si es que estás usando una Mac, te pones aquí y te pones a quitar fotogramas y los quitas todos. También puedes hacerlo con el shortcut, con la tecla mayúscula y F5. Déjame ver. Ahí está. Mayúscula F5 y se eliminan. ¿Vale? Aquí a la izquierda tenemos lo que es el menú de capas, donde podemos ir poniendo distintas capas para hacer distintos niveles de nuestra animación, lo cual es súper útil, ¿no? Tener una capa donde tengamos la animación cruda, luego otra capa donde tengamos las líneas más limpias, otra capa donde esté el color, otra capa donde estén los fondos, una capa donde estén algunos personajes, otra capa donde estén otros personajes, una capa donde estén ciertas partes del personaje que se van a mover, otra capa donde estén las partes del personaje que no se mueven. Entonces nosotros podemos ir creando capas con este botoncito que dice, que es un cuadradito con un signo de más, que si tú le pones encima te dice nueva capa. Todos estos iconos cuando tú te pones encima te dicen qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Estos por ahora no los vamos a ocupar. Aquí tú puedes crear carpetas para ir organizando tus capas, porque es normal que un proyecto, a la medida que se hace complejo, se llena de capas. Nosotros por ahora solo usaremos 2 capas. Una para el trazado inicial y otra capa para el movimiento. Creamos 2 capas. Y si quieres eliminar una capa, simplemente le das al tarrito de basura y lo eliminamos. Fácil y bonito. Ok, tenemos nuestra capa, vamos a poner un montón de frames y vamos a hacer una animación de nuevo de una pelotita muy rudimentaria porque queremos ver solo las herramientas. Voy a cambiar esta velocidad de 24 a 12. ¿Cómo la puedo cambiar? Aquí. Propiedades. Te vas a las propiedades, propiedades de documento. Este icono que tiene como un dibujo de unos ecualizadores es el botón de propiedades. Entonces, cada elemento, la barra de la línea de tiempo, perdón, el fotograma tiene unas propiedades. Las herramientas que tú tienes seleccionadas tienen sus propiedades también. Entonces, este botoncito lo vamos a ocupar bastante. Nos vamos a las propiedades del documento. Tenemos el tamaño, tenemos el color del escenario. Podemos escoger un color distinto al blanco si es que queremos. Podemos cambiar la escala. Por ejemplo, si ya tenemos todo dibujado y resulta que tenemos que exportarlo a un tamaño más grande, pues que lo podemos cambiar aquí, preocupándonos de seleccionar la ficha de escalar al contenido para que todo lo que esté dentro del escenario también cambie de escala. Y aquí tenemos la velocidad de frames y lo vamos a cambiar de 24 a 12. Vale, vamos a llenar un segundo de animación. Y vamos a ponernos aquí y vamos a llenarlos de fotogramas vacíos, fotogramas claves vacíos, como se hacía con la tecla F7. Listo. Ahí tengo todos estos fotogramas claves vacíos. Si pueden ver, no sé si notaron que al momento de llenar esto de fotogramas, la relación entre frames y segundo cambió para ajustarse a la velocidad que tengo aquí que tengo ya determinada. Vale, tengo todos estos frames y me voy a poner a dibujar. ¿Con qué voy a dibujar? Vamos. Tenemos aquí varias herramientas de dibujo. Aquí ya tengo acomodadas mis 3 pinceles, que son 3 pinceles distintos.
y un lápiz. Y esta es una pluma. Hay que decir que la herramienta de dibujo del Animate no es la más amable ni la mejor. Dibujar en el Animate puede ser una experiencia un poquitito frustrante si tú estás esperando resultados como el que te da, por ejemplo, el Photoshop, o el que te da Clip Studio, o el que te dan otros programas de animación como Toon Boom. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Animate es un programa que en realidad su fuerte no es la animación tradicional frame a frame. No está muy optimizado como para hacer dibujos animados. Está más optimizado para trabajar con figuras geométricas, con deformaciones y con ciertas herramientas. Pero de poderse, se puede. Ahora, si estamos dibujando, haciendo dibujos animados, ¿por qué usamos el Adobe Animate? Yo uso el Adobe Animate principalmente porque es un software que es más liviano que otros. Entonces es menos exigente con el hardware. Y porque finalmente te ofrece una calidad que es lo suficientemente buena como para poder desarrollar los ejercicios y acostumbrarse a un entorno, a una interfaz de un programa de animación digital. Tú empiezas a trabajar con este, te acostumbras un poco a la interfaz y después pegarte el salto a otro como el Toon Boom o el TV Paint no va a ser tan grave. El Adobe es un programa un poquito más sencillo y creo que es una buena puerta de entrada. Vale, tenemos estas tres pinceles. Estos tres pinceles que quizás tú en tu menú no los tengas, y bueno, como lo vimos en la clase el otro día, si no están aquí estas herramientas, tú pinchas aquí donde están estos tres puntitos y aquí hay un montón de otras herramientas que si tú las quieres en tu menú, las puedes tomar y arrastrarlas. Como esta herramienta de huesito, tú la tomas y la arrastras y la pones donde tú quieras. Ok, aquí tenemos las herramientas de modificación, aquí están las herramientas de dibujo y aquí están las otras herramientas de modificación. La pluma, el texto, el bote de tinta, el cuentagotas, la manito para moverse y el zoom. Vale, vamos a dejar esto aquí. Tenemos tres herramientas: pincel fluido, pincel clásico y pincel. Diferencia entre estos tres. Primero, pincel clásico es un pincel que viene de las primeras versiones de Flash, que como pueden ver es un pincel que al trabajarlo con una tableta gráfica es sensible a la presión. Entonces, si tú haces trazos con distinta presión y con más o menos fuerza, va a detectar eso y lo va a ver traducido. Ahora, si esta opción, que es de usar presión, no está seleccionada, el pincel no va a ser sensible a la presión. Tiene que estar seleccionada. Cosa importante, muchas veces cuando tú abres el programa el menú se ve así. Entonces tienes que agrandar un poquito el menú hacia el lado, tienes que arrastrarlo un poco para que puedan verse todas las opciones. Ahí lo vamos a dejar. ¿Vale? En general, todos los pinceles son sensibles a la presión. ¿Cuál es la diferencia? Primero, este pincel, que el shortcut es Y, es un pincel que trabaja con trazos. Y el pincel clásico y el pincel fluido trabajan con rellenos. El Adobe Animate establece una diferencia entre el trazo y el relleno. Vamos a cambiar el color del trazo. No, vamos a cambiar el color del relleno a un
Este celestito no, uno un poquito más profundo. Ese. Entonces si estoy en este pincel, lo que yo haga va a ser del color del relleno. Y si estoy con el pincel Y, que es este que tiene esta, como línea curva aquí que sale del pincel, va a tener el color del trazo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia está en cómo se comportan. Vamos a acercarnos un poquito. Aquí. Si pueden ver esta línea que está hecha con el pincel normal. No, esta la hice con el pincel fluido, pero bueno, estos dos son iguales en ese aspecto. Los noditos están en el borde. Eso significa que no es en realidad una línea, sino que es una zona, una superficie construida por un circuito de nodos vectoriales, los cuales se pueden ir manipulando. Por el contrario, la herramienta pincel a secas está formada por una línea vectorial que tiene un determinado espesor. Interesante. Esto es muy útil al momento de, por ejemplo, colorear. A mí me parece muy útil. En donde usamos estas líneas que son trazos para justamente las líneas, los trazos, los contornos, y usamos los rellenos para pintar. ¿Ves? Ahora, herramienta pincel fluido versus herramienta pincel clásico. ¿Qué diferencias tiene? La principal diferencia es que la herramienta pincel fluido, que es una herramienta relativamente nueva, creo que apareció en la versión anterior del Animate, recién, no sé si 2019 o 2020, creo que apareció recién el pincel fluido, es un pincel que tiene muchas opciones de personalización. Pero es un pincel que depende de la GPU de tu máquina. Si tu máquina no tiene una GPU compatible, este pincel no te va a aparecer. ¿Ya? Al tirar mucho de la GPU es un pincel que funciona muy rápido, es muy fluido. ¿Ya? Porque el Animate en general no es un programa que tire de la GPU. El Animate te tira del procesador y te tira de la RAM. Entonces este pincelito te tira de la GPU. Y pucha, funciona. Es súper fluido. El pincel clásico es un pincel normal que este te debe aparecer aun cuando no tengas una gráfica dedicada o una gráfica compatible. Y el pincel normal también. Ahora el pincel normal tiene esta cosa que cuando tú dibujas aparecen las líneas como entrecortadas. Pero es también un pincel bastante útil, sobre todo cuando quieres personalizar el trazo. Porque tú aquí en estilo, en las propiedades, te vas aquí donde están los puntitos y puedes editar un poco el estilo del trazo. Déjame ver. Te vas a la biblioteca de pinceles, por ejemplo, y te vas donde hay me voy a buscar un pincel artístico de tinta, que a mí me gustan las tintas, de pluma fuente. Entonces el trazo que me va a hacer este pincel va a ser muy de pluma fuente y vamos a cambiarlo un poco. Vamos a ponerle algo un poquito más
Ya, tenemos los tres tipos de pinceles. Pincel fluido se puede manipular desde el panel de propiedades. El pincel básico también. Tienen distintos tipos de propiedades. El pincel a secas también. Es con este con el que hemos estado jugando recién. Lo voy a dejar ahí normal. Y no me voy a meter más en él. Hay aquí una cosa con los pinceles, con estos dos pinceles, que es el suavizado. Ya tú aquí puedes cambiar el tamaño, por ejemplo. Este es el pincel básico, o el pincel clásico, perdón. El pincel clásico puede ser sensible a la presión y puede ser sensible a la inclinación. Eso te sirve si tienes una tableta que es sensible a la inclinación, como una Intuos Pro o una Cintiq o una pantalla. Yo no tengo ninguna de esas, tengo una Intuos básica que no es sensible a la presión, entonces no lo utilizo. Tienes aquí distintas opciones de dibujo, ¿ya? Donde tú puedes pintar normal o rellenar o detrás, eso lo vamos a ver después cuando pintemos. Igual que esto, ¿vale? En modo dibujo de objetos. Que este, si tú lo tienes seleccionado o no, puedes hacer que todos los dibujos sean un solo objeto, o puedes hacer que cada trazo sea un objeto independiente. ¿Vale? Para lo que nosotros vamos a hacer ahora, no tiene mucha relevancia, pero en el futuro puede que la tenga. ¿A dónde me quería ir? Aquí, a suavizado. ¿Qué es el suavizado? El suavizado es la cantidad de nodos que contiene tu figura vectorial. Ya sabemos que esto es finalmente una especie de circuito vectorial que contiene el color. Es una zona. Y mientras más bajo es el número de suavizado, más noditos y más vectorcitos tiene. Eso quiere decir que más detallitos vas a tener. Pero también más información carga cada una de tus pinceladas. Entonces, para efectos prácticos, es mucho mejor que el suavizado esté en más o menos alto. Voy a dejarlo, a mí me gusta dejarlo por ahí por el 70 y algo, lo voy a dejar en 80. Y voy a hacer otro trazado muy parecido a este, para que podamos ver la diferencia. ¿Ves? La cantidad de nodos que hay. Deja que me acerco, para que puedas ver la cantidad de puntitos que tiene este versus la cantidad de puntitos que tiene este otro. Entonces, por supuesto, mientras menos nodos tenga una figura, menos pesado va a ser para la computadora el trabajar con ellos. ¿Vale? Y más memoria, digamos, te vas a ahorrar. A efectos prácticos, la diferencia visible entre tener una línea hecha de muchos noditos y una de menos nodos es bastante mínima, y de hecho en la mayoría de los casos es más deseable tener una línea limpia de pocos nodos que una con demasiados. Entonces, en donde podamos ajustar el suavizado, déjame ver, aquí, suavizado, es mejor tenerlo alto. Hay gente que lo tiene siempre a 100. Yo lo dejo ahí por el 80 porque encuentro que a veces se me mete demasiado en la forma que yo quiero hacer. ¿Ya? El pincel fluido te permite también ir estabilizando la línea, cosa de que si tú haces algo... espérate. Déjame alejarme un poquito. Cosa que si tú haces algo, la línea se va a ir estabilizando. Y el pincel
a secas, el que es un trazo, tiene estas tres opciones, que es la opción de tinta, donde el lápiz fluye un poco más libre, la opción de suavizar, en donde el lápiz fluye no tan libre, donde la computadora interviene un poquito ajustando un poco las formas, y la opción enderezar, en donde la computadora intenta convertir todo lo que tú dibujes a una figura geométrica. ¿Ves? A mí la opción de enderezar no me gusta tanto, me quedo entre suavizar y tinta, básicamente porque me gusta la libertad. ¿Qué más? La opción de pincel fluido también te da la opción de ser sensible a la velocidad. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que tú hagas el trazo, va a ser diferente. Pues a mí no me va ni me viene. Vamos a eliminar esto. Eliminamos el frame. Listo. El pincel, o sea, el lápiz, ¿para qué sirve? El lápiz hace más o menos lo mismo que el pincel a secas, con la diferencia de que no es sensible a la presión. Entonces sirve mucho para hacer trazos que son muy limpios, muy esquemáticos. En versiones anteriores del Animate no existía esta diferencia del pincel Y y el pincel brush. Entonces, si no la tienes, pues puedes usar el lápiz. Ahora tú ves que el lápiz es un poco menos preciso, ¿vale? Si puedes usar el pincel y tu computadora te lo deja, úsalo. Vale. ¿Qué más? Estoy aquí en la pantalla y necesito moverme alrededor de la pantalla. ¿Cómo me muevo? Con el espaciador, como en casi todos los softwares, llamas a la manito que te permite moverte por toda el área de trabajo. Para acercarse y alejarse, tenemos un shortcut que es control más el espaciador, y tu navegador se convierte en una lupa que te permite acercarte. Y con el alt derecho o alt GR, ahí está, más el espaciador, tu lupa se convierte, o sea, tu cursor se convierte en una lupa que se aleja, ¿vale? Todo eso comandándolo a través del espaciador. Espaciador solo, manito, espaciador con control, acercarse, espaciador con alt GR, alejarse. Y espaciador con la tecla mayúscula hace aparecer esta brújulita que te permite ir girando tu superficie de trabajo, que es súper útil a veces para hacer algunos dibujos que son medio delicados. Todos tenemos un ángulo en el que nos sale mejor el trazo, es así. Entonces tú puedes ir girando. Y para volver digamos, a la normalidad, tenemos este botoncito que es centrar escenario, y ya vuelves al centro y vuelves a la normalidad. También puedes ir seleccionando la herramienta de rotación aquí, y puedes ver también el zoom desde acá. Ajustar a ventana, donde se ve solo la superficie de dibujo. Mostrar fotograma, donde te muestra solo la superficie del fotograma. Mostrar todo, donde te muestra todo lo que está en este momento
dentro de tu espacio de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno tiene cosas que están fuera del espacio de trabajo, porque después las va a hacer entrar o se mueven o se desplazan. Entonces, cuando tú pones mostrar todo, te muestra solo lo que está, digamos, todos los objetos utilizables, ¿ya? Si yo tengo otro objeto utilizable aquí, por ejemplo, y le doy a mostrar todo, se va a acomodar para mostrarme todos los objetos utilizables. ¿Okay? Ahora yo esto lo uso poco solo para ajustar la ventana. Lo que más utilizo son las teclas control y espacio para acercarme y alt y espacio para alejarme. Ahora, una recomendación. Este software te da la opción de acercarte hasta niveles casi microscópicos, al 2000%. Eso te permite hacer modificaciones mínimas. Te permite hacer modificaciones que son milimétricas. Mi sugerencia es que nunca se metan tan adentro. ¿Por qué? Porque finalmente te vas a quedar haciendo cosas que no se ven. Yo tengo una regla personal de no pasarme del 200% del zoom. A veces me acerco hasta el 400, pero trato de no acercarme mucho más justamente por eso. Porque es muy tentador quedarse trabajando en detalles mínimos que finalmente no van a ser visibles en el trabajo cuando lo exportemos. Entonces es una pérdida de energía y de tiempo. Usted no lo haga. Ya, eso con las herramientas de dibujo. Ahora vamos a animar. Voy a eliminar otra vez esto. Listo. Y vamos a animar. Vamos a animar algo muy simple, una pelotita que se desplaza de un lado a otro. Voy a cambiar el tamaño, lo voy a dejar chiquitito. Estabilizadores. El estabilizador es el que te corrige la línea. Lo voy a dejar por ahí por 50. No me gustan mucho los estabilizadores. El suavizado de curvas, vamos a dejarlo altito. La redondez, estoy en el pincel fluido, ¿eh? La redondez te permite ajustar el ángulo, pensando que tienes un pincel redondo, hasta un pincel plano, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que quede planito. ¿Lo ves? Entonces queda como una pluma caligráfica. Esto es bonito, pero no me gusta tanto. Vamos a dejarlo por ahí para que no sea totalmente redondo. Esto te permite variar el ángulo. ¿Ya? Si tú tienes un pincel plano, tú puedes ir variando el ángulo aquí. Bajarlo ahí y el ángulo por acá. ¿Ves? Ajusta la velocidad. Ya, vamos a dejar por ahí en 0. Y la presión. Listo. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a dibujar una pelotita que se desplace por la pantalla. Tengo esta pelotita y se va a ir desplazando por la pantalla. Entonces me voy al otro frame y dibujo la pelotita un poquito más lejos. Pero aquí tengo un problema. Es que no estoy viendo la pelotita anterior. Para eso tengo que activar la opción que se conoce como papel de cebolla, que es esta, que está aquí. Piel de cebolla. O Alt mayúscula y O. Selecciono el papel de cebolla y este papel de cebolla me va a abrir estos manejadores que me van a permitir ver hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si por ejemplo yo tengo este primer frame en donde la pelotita está aquí y yo quiero que en el último frame esté por acá, puedo usar papel de cebolla para asegurarme de que recorra una línea más o menos recta, por ejemplo. Y
me puedo yo asegurar también para poner los breakdowns o intermedios. Tic, 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 tic. Tú puedes mover esto para ver la cantidad de frames que se te canten. Ya puedes ver todos los frames que existan. A mí me gusta tener 2, 3, hasta un frame antes y un frame después para poder hacer el trabajo con más limpieza. ¿No? Déjame ponerme aquí y así tenemos nuestra primera pequeñísima animación. Más herramientas que esa por ahora no vamos a necesitar. Voy a dejar este vídeo hasta aquí. Dentro de la semana haré otro, porque está súper largo este, dura como 1 hora. Y nos vemos. Que estén todos muy bien.